Bien, buenas tardes. Vamos a hablar de la auditoría de sistemas. Entonces, como la auditoría de sistemas, se puede decir que verifica el cumplimiento de controles en el procesamiento de la información, ¿no? O sea, la información que pasa por los sistemas de información. Y tratamos de ver su efectividad y también presentar alguna recomendación o consejo. Siempre se da recomendaciones o consejos cuando se hace cualquier tipo de auditoría. Verificamos y juzgamos de manera objetiva la información, si es que la información que se pasa por los diferentes sistemas informáticos es la correcta o no. Y estamos orientados, que la auditoría informática, estamos orientados al punto de vista empresarial porque examina y evalúa los procesos en cuanto a informatización y trato de datos, además que evalúa la cantidad de recursos invertidos, es decir, la parte económica, la rentabilidad de cada proceso, cuánto puede ganar y también su eficacia y su eficiencia, si es que es rápido y que si se invierte pocos recursos en el sistema informático. Bien. Ahora, la auditoría de sistemas supone la revisión y evaluación de controles y sistemas de informática. Fíjense que está muy centrada en la información y la auditoría de informática está más centrada en la tecnología, así como su utilización, eficiencia y seguridad de la empresa, la cual procesa información. Gracias a la auditoría de sistemas como alternativa de control, seguimiento y revisión, el proceso informático y las tecnologías se emplean de manera más eficiente y segura, garantizando una adecuada toma de decisiones, ¿no? Entonces, si es que los datos, si es que la información que viaja entre los sistemas informáticos es correcto, se puede tomar se puede hacer una mejor toma de decisiones. Ustedes tienen una materia que se llama Sistemas para el soporte a la toma de decisiones, donde ven Data Mining, Data Warehousing, Business Intelligence y toman, ¿no? En base a la información de la empresa, pueden tomar una decisión, que es la meta de esa área de la informática o del sistema. ¿Qué es lo que se hace cuáles son los pasos que se siguen cuando se hace una auditoría de sistemas? Primero se realiza una investigación preliminar del área informática, es decir, nos centramos en el área informática de la empresa. Si el auditor determina confiar en los controles internos de la empresa, se realiza una investigación detallada. ¿Qué pasa si el auditor no confía en los controles internos de la empresa? Ahí para la auditoría. O recomienda hacer algunas modificaciones antes de continuar. El auditor prueba la confianza sobre aquellos controles que son críticos, ¿no? Entonces va a ver cuáles controles son más importantes y eso es lo que va a probar. Se realiza pruebas sustantivas de los procedimientos, es decir, se realizan con ejemplos reales pruebas de los procedimientos que se siguen en el área de seguridad y el auditor finalmente debe dar una opinión como cualquier auditoría. Bien, la auditoría de sistemas tiene objetivos, ¿no? ¿Cuáles son? Mejorar la relación costo-beneficio con los sistemas de información. Fíjense, está más orientado al mundo empresarial que la auditoría informática. Entonces, mejora quiere sistemas que sean más económicos para la empresa. Eso no necesariamente le conviene a un ingeniero de sistemas, pero sí le conviene a una empresa. Incrementar la satisfacción y seguridad de los usuarios de dichos sistemas informatizados. Tenemos nosotros que, al tener un buen sistema informático protegido, el usuario se va a sentir seguro y se va a sentir satisfecho. Garantizar la confidencialidad e integridad a través de sistemas de seguridad y control profesionales. Minimizar la eficiencia de riesgos, tales como virus, hacker, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros damos recomendaciones para que no esté tan expuesto. Después vamos a ver análisis de riesgo donde se analiza cada uno de los recursos informáticos que tiene la empresa, se le pone una ponderación y entonces tratamos de minimizar esos riesgos como son virus, hackers, ¿no? Optimizar y agilizar la toma de decisiones. Si es que el sistema informático te da una información exacta, rápida, eficiente, eficaz,
se puede tomar rápidamente decisiones y educar sobre el control de los sistemas de información, puesto que se trata de un sector muy cambiante y relativamente nuevo, por lo que es preciso educar a los usuarios de otros procesos informatizados. Esta parte es difícil porque en sus recomendaciones el auditor deberá decir que se tiene que formar a la gente para que entienda por qué es importante la seguridad informática, ¿no? Y parte de la seguridad informática están los controles que se implementan en la empresa, ¿no? Entonces, formar a la gente en eso es una tarea bastante compleja, se podría decir. Bien, también hay que hacer, para poder llevar a cabo una auditoría de sistemas, hay que hacer algunas tareas auditables, ¿ya? Entre las tareas tenemos desarrollo de sistemas, se tiene que auditar cómo desarrollan los sistemas, cómo programan, cómo se da la asesoría técnica a los usuarios, si es que hay o no, servicio de procesamiento electrónico de datos, cómo se procesan los datos en los dispositivos electrónicos, cómo se modifican, investigación informática, si es que hay investigación y desarrollo en la empresa o es una empresa que tiene enlatados, o sea, software que son definidos y que no se modifican con el tiempo. Funcionamiento, sistemas de funcionamiento, cuáles son los sistemas que ahorita tiene la empresa, se tiene que revisar. Y tenemos ambientes especiales, ¿no?, para el procesamiento de los datos electrónicos. Tenemos comunicación de datos, base de datos, proceso distribuido, tiempo compartido, software de sistema y microcomputadores. Todos estos elementos se tiene también que revisar en una auditoría de sistemas, ¿no? Entonces son áreas auditables también, orientados al procesamiento de la información, ¿no? Siempre orientados al procesamiento de la información y al cumplimiento de los objetivos empresariales de la empresa, más que en sí la revisión de la correcta implementación de tecnología, cumplimiento de normativas y todo eso. Eso es la parte de auditoría informática. ¿Cuál es la planificación de la auditoría? Para hacer una adecuada planificación se sigue una serie de pasos previos que permitan dimensionar el tamaño y características del área dentro del organismo a auditar, sus sistemas, organización y equipo. Con ello podemos determinar el número de características del personal de auditoría, las herramientas necesarias, el tiempo y el costo, así como definir los alcances de la auditoría para, en caso necesario, poder elaborar el contrato de servicio, ¿no? Entonces, para hacer para hacer una adecuada planificación de la auditoría, primero tenemos que ver qué tan grande es la empresa, qué características tiene, qué personal tiene, qué equipamiento tiene, y también las herramientas y el personal que se van a utilizar, así como el tiempo para llevar a cabo mi auditoría, ¿no? Y si todo está correcto según lo que nosotros conocemos y estamos formados, hacemos el contrato de servicio, ¿no? Un contrato de auditoría. El trabajo de auditoría deberá incluir la planeación de la auditoría. ¿Qué significa la planeación? Planificar, voy a hacer esto, esto en tal fecha, en tal fecha. Todo tiene que estar bien planificado. El examen y evaluación de la información después de hacer la planificación, y ya cuando ustedes se ponen manos a la obra, tiene que ir revisando cada uno de los activos y aparte tiene que evaluar, es decir, ponerle una calificación, ¿no? Una calificación de riesgo. La comunicación de los resultados y el seguimiento, ¿no? Al final, el documento final es el informe de auditoría y ese es el que se tiene que entregar al, al personal o a la empresa que nos ha contratado. Fíjense acá, ¿qué nos dice? La planificación de la auditoría debe ser 40% del tiempo total. Y el otro 40% debe ser el desarrollo de la auditoría. Tienen que tener el mismo tiempo. Normalmente no se hace así. Este se tarda menos y este mucho más, porque no se ha hecho una buena planificación. El 10% del tiempo se toma el reporte de la auditoría y solicitud de acción correctiva. Y el otro 10% de seguimiento, ¿no? Si la auditoría es efectiva o no. Entonces, si sí, ya se hace un cierre de la auditoría, se registra, y si no, se debería hacer seguimiento porque siempre puede haber fallas, ¿no? Durante un pequeño tiempo de la auditoría informática, ¿no? Siempre puede haber fallas.
Entonces, esa es la distribución que debería haber. Fíjense que la planificación o planeación es un elemento importante dentro de la auditoría. Entonces, la planificación de la auditoría de sistemas deberá estar documentada y ¿qué debe incluir? El establecimiento de los objetivos y el alcance del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a auditar? ¿Hasta dónde voy a llegar? Porque después puede ser que el cliente le diga, ¿y esta computadora que la compré recién, por qué no me la audita? Pues no está en el contrato, ¿no?, de la auditoría. Por lo tanto, no debe estar en su planeación. La obtención de información de apoyo sobre las actividades que se auditarán, ¿no? Entonces tenemos que tener información para poder auditar, ¿no?, las actividades de la empresa. Tienen que dar manuales de funciones de, por ejemplo, el que hace de cajero, el que hace de ventero. La auditoría de sistemas se trata de procesamiento de la información más que la parte técnica, ¿no? No revisamos el DBA ni el encargado de infraestructura, ¿no?, sino revisamos ya los procesos operativos en sí. Entonces tenemos que saber cuál es su manual de funciones, de cómo utilizan ellos el sistema. Luego tenemos la determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría. Vale decir, qué dinero necesitamos para poder comprar los equipamientos, software personal para realizar la auditoría. El establecimiento de la comunicación necesaria con todos los que están involucrados en la auditoría. En la auditoría no solamente se involucra usted con su personal, sino también se involucra la empresa que los ha contratado para realizar la auditoría. La realización en la forma más apropiada de una inspección física para familiarizarse con las actividades y controles a auditar, así como la identificación de las áreas en las que se debe hacer énfasis al realizar la auditoría y promover comentarios y la promoción de los auditados, ¿no? Entonces tenemos que nosotros hacer una revisión física para que ellos nos conozcan y para ver a simple vista qué es lo más importante de esa empresa auditar, ¿no? Si no se pone un pie dentro de la empresa, si no se pone un pie dentro de la empresa antes de firmar el contrato, usted puede estar cometiendo un gran error. La preparación por escrito del programa de auditoría, es decir, ustedes van a escribir qué paso va a hacer su auditoría, qué va a revisar primero, qué va a revisar después, en qué fecha, cuánto va a tardar y, si es posible, quién va a estar involucrado de su personal en esta auditoría. La determinación de cómo, cuándo y a quién se le comunicará los resultados de la auditoría. Por ejemplo, tenemos nosotros personal que es directivo de la empresa, ¿no?, el directorio. Luego de ello tenemos el gerente general, después tenemos gerentes principales, después tenemos accionistas, tenemos gerentes de área, jefe, encargados de proceso y personal operativo, funcionario operativo finalmente. ¿A quién yo le voy a informar sobre la auditoría, ¿no? ¿A quién se le va a comunicar? ¿Quién es el encargado de la empresa? La obtención de la aprobación del plan de trabajo de la auditoría. Ustedes han preparado un plan de trabajo, un programa de la auditoría, entonces se lo tiene que aprobar una parte gerencial o directiva, porque si no es como si ustedes se pusieran a hacer una auditoría sin estar totalmente legal y eso puede tener consecuencias. En el caso de la auditoría informática, la planeación es fundamental, pues habrá que hacerla desde un punto de vista de varios objetivos, como evaluación administrativa del área de procesos electrónicos, evaluación del sistema y procedimientos, evaluación de los equipos de cómputo, evaluación del proceso de datos y de los sistemas y de los equipos de cómputo, software, hardware, redes, base de datos y comunicaciones. Aquí principalmente es el punto que interviene la auditoría de sistemas, seguridad y confidencialidad de la información y aspectos legales de los sistemas de información. En el caso de la auditoría informática, la planeación fundamental, pues habrá que hacerla desde un punto de vista de tres objetivos: evaluación administrativa del área de procesos electrónicos, evaluación de sistemas y procedimientos, aquí es lo que viene a ser la auditoría de sistemas, y evaluación de los equipos de cómputo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con la planificación? Obtener información general sobre la organización y sobre la función informática, es decir, qué es lo que hace
con los equipos y sistemas informáticos de la empresa. Se lleva una investigación preliminar a través de entrevistas previas, ¿no? Normalmente se entrevista a personal gerencial, es decir, personas que tienen un rango alto, ¿no? Porque para las empresas para los personales secundarios, o sea, funcionarios operativos de más bajo nivel, lo que se hace es, se pasa encuesta, ¿no? Que ellos rellenen. Con esto se planea el programa de trabajo, los tiempos, los costos del personal, documentos auxiliares a solicitar o formular, ¿no? Entonces el programa de trabajo determina tiempo de la auditoría, los costos que va a llevar a cabo, el personal que se va a utilizar y también va a haber documentos auxiliares más allá de los que nos ha presentado previamente la empresa que necesitamos que la empresa desarrolle o no los dé, ¿no? Entonces, todo eso se hace en la planificación para que después, ya cuando se lleve acá, ya cuando se lleve por acá, la auditoría, ya no se tengan esa sorpresa, ¿no? Cuando se lleve a realizar la auditoría. Bien, ¿qué es lo que se hace en la auditoría? Se hace un proceso de evaluación y examen de la información, ¿no? Ese proceso es el siguiente. Examen, ¿qué significa? Revisar lo que hay y evaluación, ponerle una calificación, una nota. Se debe tener la información de todos los asuntos relacionados con los objetivos y alcance de la auditoría. La información debe ser suficiente, competente, relevante y útil para que proporcionase las bases sólidas en relación de los hallazgos y recomendaciones de la auditoría. Entonces tenemos que tener suficiente información para poder tomar un criterio, ¿no? Una recomendación o una opinión. Los procedimientos de auditoría deberán ser elegidos con anterioridad, cuando esto sea posible, modificarse cuando las circunstancias lo requieran. Siempre los procedimientos tienen que estar definidos mucho antes, ¿no? El procedimiento de recabar, analizar, interpretar, documentar la información debe supervisarse para proporcionar una seguridad razonable de que la objetividad del auditor se mantuvo, que las metas de la auditoría se cumplieron, ¿no? Entonces, para poder hacer eso se tiene que tiene que haber un equipo de auditoría y tiene que haber un líder que revise que se está haciendo bien la auditoría informática. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas y tenemos una opinión subjetiva. Subjetiva significa que a cada uno lo que le parece, pero en base a la teoría, en base a la evidencia, en base a las pruebas, la normativa, tenemos que tratar de dar como auditores una opinión objetiva. Objetiva significa una opinión neutra que debería ser lo más exacta posible. Los documentos de trabajo de la auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de auditoría. Se complementa con el punto anterior, el auditor es el que hace la auditoría y bueno, habrá un gerente de auditoría que lo revise. Al terminar de revisión preliminar se elige uno de los tres casos. Diseñar la auditoría o pasar a una revisión detallada o no continuar o replantear. Es decir, no hago yo esta auditoría porque no tengo los suficientes conocimientos o recursos para poderla llevar a cabo. En una revisión detallada se obtiene información necesaria para que el auditor tenga un profundo entendimiento de los controles utilizados dentro del área informática. Es importante identificar las causas de las pérdidas existentes dentro de la instalación y los controles para reducir las pérdidas y los efectos causados por estas. Entonces, cuando se hace una revisión detallada, el auditor va a tener un mayor conocimiento de los procesos informáticos de la empresa y también qué controles es necesario implementar para que no haya pérdidas en la empresa, ¿no? Pérdida, hablamos pérdida de información, caída de sistema, todo eso se refiere con pérdida. El auditor decide entre hacer pruebas de entendimiento o pruebas sustantivas. Pruebas de entendimiento es con el personal y pruebas sustantivas son pruebas avanzadas que se hacen en los sistemas. ¿Cuáles son las pruebas de consentimiento? Los recursos de TI operan como se diseñaron, existen los controles y son confiables. Pruebas de controles de usuario no se confía y entonces hay que dar una compensación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos las pruebas de consentimiento es con el mismo usuario
que está utilizando los sistemas informáticos. Cuando se hace una prueba sustantiva, es su propósito de ser evidencia suficiente para un juicio. Mírense, es tan buena esta prueba que da como resultado algo que se pueda llevar al entorno jurídico y emitir conclusiones sobre las pérdidas del proceso de información. Existen 8 pruebas sustantivas. Son las siguientes: identificar errores, asegurar la calidad de los datos, identificar inconsistencia, comparar datos y contadores físicos, confirmación de los datos con fuentes externas, confirmar adecuada comunicación, determinar falta de seguridad y problema de seguridad. ¿A qué se refiere con asegurar la calidad de los datos? Que los datos pueden estar en la empresa con una buena calidad. ¿Qué significa una buena calidad? Significa que mientras se muevan, se haga su flujo de trabajo, su workflow dentro de las diferentes máquinas de la empresa, los datos van a tener la misma información. Identificar inconsistencias: cuando hay problemas de calidad de los datos de inconsistencia, es decir, una máquina sale un resultado, por ejemplo, para la cuenta del cliente X y en otra máquina sale otro resultado para la misma cuenta. Comparar datos y contadores físicos: por ejemplo, podemos tener datos de un inventario y ahí determinamos si es que realmente hay 5 bicicletas que vamos a vender o en nuestro sistema no dice otra cosa. Confirmación con fuentes externas: se revisa de forma física si es que realmente se está comprobando o viendo otro sistema en paralelo que manejan los datos. Confirmar la adecuada comunicación: ver si los datos están viajando solamente por los equipos y las redes que deben viajar. Determinar la falta de seguridad, si es que hay algún problema de seguridad en todo el procesamiento de los datos, y identificar los problemas que hay de legalidad, ¿no? Legalidad son problemas legales. Por ahí nosotros en nuestra empresa estamos haciendo cosas indebidas según las leyes que hay en el ámbito de auditoría informática o en el ámbito de la empresa, ¿no? Si una empresa de ventas, si una empresa petrolera, bancaria, va a tener también su propia legislación, ¿no? Entonces hay que ver si se está manejando los datos de forma correcta en estas, ¿no? Bien, ¿qué es el auditor? ¿Quién es el auditor de sistemas? Un auditor de sistemas es un profesional dedicado al análisis de sistemas de información y está especializado en algunas ramas de la auditoría informática, ¿no? En lo que es eficiencia, eficacia, sistemas de información. En eso está especializado el auditor de sistemas. Y tiene conocimientos empresariales generales. Un auditor informático no necesariamente va a tener conocimientos empresariales. Un auditor de sistemas sí. Por eso es que la auditoría de sistemas como materia se ve en la carrera de sistemas que tienen conocimientos empresariales generales, ¿no? Llevan ustedes materias como economía para la gestión, organización y método, marketing digital, etc. Las herramientas principales que tiene el auditor son cuestionarios, entrevistas, un checklist, ver logs, es decir, ver si hay trazas o huellas de algo que ha pasado, y las técnicas de auditoría asistida por computador. ¿Cuáles son los principios que tiene que tener el auditor de sistemas? El auditor de sistemas tiene que tener los siguientes principios. Tiene que tener el principio del beneficio del auditado. Si es que a ustedes lo contrataron para hacer una auditoría, entonces su cliente tiene que ser el más beneficiado en su auditoría, ¿no? No lo pueden perjudicar. Principio de la calidad: ustedes deben hacer un trabajo que sea pulcro, que sea honesto, que tenga la suficiente calidad tecnológica y también personal profesional de su parte. Tenemos principio de capacidad: ustedes pueden hacer ciertas auditorías según su conocimiento y otras no. Entonces ustedes tienen que llevar a cabo auditorías en las cuales ustedes tengan capacidad. Principio de cautela: no se tienen ustedes que emocionar cuando ven un resultado hasta acabar su proceso de revisión, ¿no? Ustedes tienen que ser cautelosos para informar sobre algo que vean. Tenemos principio de comportamiento profesional, es similar al principio de la calidad y la capacidad. Un profesional debe determinar qué es lo que va a hacer y tratar de cumplirlo lo más exacto posible.
Principio de confianza. Ustedes tienen que ser confiables y por lo tanto su cliente va a preguntar a otras empresas que han sido auditadas por usted si es que son un personal confiable o no. Principio de criterio propio significa que ustedes, como auditores formados, profesionales, pueden emitir una opinión personal. No que, por ejemplo, siguen modas, tendencias o opiniones que diga otra persona. Principio de discreción. Ustedes van a guardar la información solamente para los elementos, para las personas que los han contratado, no las personas involucradas en el proceso de auditoría. Principio de economía. Ustedes tienen que tratar de hacerle gastar lo mínimo posible a la empresa, ¿no?, que los ha contratado. Principio de formación continuada. Esto es en cualquier área de TICS, peor en el área de seguridad y en la auditoría. Todo el tiempo ustedes tienen que formarse e irse actualizando con cursos, seminarios, certificaciones, posgrados, etcétera, etcétera. Siempre van a tener que estar formándose. Nunca van a dejar de formarse si es que ustedes quieren ser un profesional que esté vigente en un área tecnológica. Principio de independencia. Su criterio no tiene que ser subyugado a la opinión que tenga la empresa que lo ha contratado, es decir, ustedes no deberían dejarse influenciar por los que lo han contratado, sino realmente dar un dato válido a ustedes, un dato independiente. Principio de información suficiente. No hacer nada hasta que ustedes tengan la suficiente información, porque cuando tenemos información incompleta, por ejemplo, cuando vemos una cara de la imagen, dicen no, solamente se tiene una información parcial, parcializada. Principio de integridad moral. Debe ser una persona con ética y moral el auditor. No tiene que ser una persona que por dinero venda datos de las empresas. Si a vos te han contratado y vos cobraste $100 por hacer una auditoría y después te ofrecen 1000 otra empresa, no tenés que agarrar. Se supone que has seguido un contrato, entonces tenés que tener una integridad moral. Principio de legalidad. Las prácticas de auditoría se deben remitir a lo que dicen las leyes vigentes. Principio de libre competencia. No tienen que hablar mal de la otra empresa de auditoría, sino que el cliente elija la que les parezca mejor. Principio de no discriminación. No deberían ustedes dar por sentado ciertos estereotipos de la información que tengan. Principio de no injerencia. Significa que ustedes no tienen que meterse en los asuntos de la empresa que está siendo auditada. Cuando acaben el informe de auditoría y dan su opinión recién. Entonces, porque si no estarían modificando el proceso normal de la empresa. Principio de precisión. Tratar de ser lo más exacto, lo más preciso posible en la información que se da. Por ejemplo, se tiene que decir cosas como se ha detectado que el 20% del tiempo hay caídas de la red y no decir de vez en cuando se cae la red, ¿no? Hay que tener una precisión. Principio de publicidad adecuada. Cómo ustedes publican la información que han obtenido. Van a tener canales, correo electrónico, juntas. No pueden, por ejemplo, panfletear en las oficinas de la empresa donde están auditadas los datos personales de las personas. Principio de responsabilidad. Tratar de cumplir con lo que se le ha encomendado, ser responsable. Y si es que algo no ha planificado bien usted lo tiene que asumir. No tiene que estar cobrando más si es que su error es de usted. Principio de secreto profesional. Una vez se hace la auditoría, ustedes se olvidan de los nombres y los datos, ¿no? O sea, de la empresa. El principio de servicio público. Tratamos de nosotros hacer una auditoría con fines de mejorar a una empresa y por lo tanto mejorar a una sociedad, ¿ya? Entonces, si es que ustedes lo hacen con fines dañinos, con fines maliciosos, la auditoría de sistemas no están siguiendo los principios de un auditor de sistema y principio de veracidad, que ustedes no mientan, ¿no? A veces mentimos para poder cumplir con la auditoría, entonces no se debería hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un auditor de sistema? El auditor de sistema tiene diferentes
responsabilidades en la empresa. Tiene que verificar el control interno tanto de las aplicaciones como de los sistemas de información periféricos. Tiene que analizar la administración del sistema de información desde un punto de vista de riesgo de seguridad, administración y efectividad de la administración. Tiene que analizar la integridad, fiabilidad y certeza de la información a través del análisis de aplicaciones. Tiene que auditar el riesgo operativo de los circuitos de la información, es decir, por los sistemas de información por donde pasa la información. Tiene que analizar la administración de los riesgos de información y de la seguridad implícita, verificación del nivel de continuidad de operaciones y análisis de estado del arte tecnológico de la instalación revisada y las consecuencias empresariales que un desfase tecnológico pueda acarrear. En síntesis, su responsabilidad es analizar toda la información que pasa por los sistemas de información, ver si esa información es segura y también si se está operando de forma correcta, así como saber el estado del arte, es decir, en qué nivel está la tecnología de los sistemas de información que están en la empresa para recomendar una actualización, ¿no? O un desfase tecnológico, o se tiene que nombrar que hay un desfase tecnológico diciendo que si no se actualiza la tecnología, los sistemas de información van a tener o problemas de seguridad o van a procesar mal la información que tienen. Materias que el auditor de sistemas debe conocer, o el consultor, dependiendo, ¿no? Seguridad, control interno corporativo, eficiencia y eficacia, tecnologías de la información, continuidad de operaciones y administración de riesgo. En la materia de seguridad lo que tenemos que ver es si es que los datos están protegidos de la forma correcta. En el control interno operativo tenemos que ver si sigue normativas de control como COS o COVID y tiene controles implementados, ya sea físicos o ya sea lógicos. En eficiencia y eficacia estamos viendo si solo usa pocos recursos y esos recursos no son caros. En tecnología de la información vemos en qué nivel, en qué generación de la tecnología de la información está la empresa, si es que está muy desfasada o está adecuada. En continuidad de operaciones vemos todo lo que es recuperación de desastres, backups, para poder seguir funcionando pese a que haya problemas en la empresa. Y administración de riesgos, lo que se hace es se determina qué equipos o qué recursos tecnológicos son los que tienen mayor riesgo de ser atacados y por lo tanto cuáles son las medidas a tomar para que estos recursos bajen su nivel de posibilidad de ser atacados. Bien, acá tenemos en la parte de administración del departamento de sistemas, vemos cómo está organizado. Tenemos acá dos empresas, una empresa chiquitita y una empresa grande. Fíjense, la empresa chiquita, bueno, en realidad sería mediana para Bolivia. Tiene un área de desarrollo, un área de mantenimiento y un área de infraestructura. En el área de desarrollo tiene un analista diseñador y un programador. El área de mantenimiento tiene un técnico de redes, un técnico de hardware y un asistente técnico de software. Y el área de infraestructura tiene un administrador de seguridad y tiene un DBA. Una empresa un poco más grande, el departamento de sistemas, tiene las siguientes áreas: administración de redes y centros de cómputo y telecomunicaciones, administración y diseño de software, seguridad informática, soporte técnico y diseño gráfico. El área de red y telecomunicaciones tiene un administrador de servidores, un administrador, un configurador de equipos y telecomunicaciones, otro que hace el mantenimiento de la red de cómputo y otro que hace el diseño. En la administración y diseño de software va a haber un analista de proyectos de automatización, otro gestor de sistemas y aplicaciones informáticas y uno encargado de la base de datos. En la parte de seguridad informática va a haber uno que haga las planes de contingencia y otro que haga la elaboración y administración de la política de seguridad. En el área de soporte técnico
Va a haber uno que haga los mantenimientos de los equipos de cómputo y la administración de las cámaras de video y soporte técnico de herramientas administrativas e instalación de programas. Y en parte de diseño gráfico va a haber uno que haga el mantenimiento de las páginas web y otro que haga la parte de publicidad y materiales gráficos. Entonces, el departamento informático de una empresa, o el departamento de sistema, o el departamento de TIC o TI, como quiera llamarse, va a depender de lo que la empresa invierta en ese, ¿no? Por ejemplo, se supone que esta va a ser una empresa medianita, como puede ser una facultad, debería tener eso. Sin embargo, en la universidad se debe tener un 20% de esto, cada facultad. Y esto acá viene a ser ya una empresa más grande, ¿no? Podemos decir que una empresa que hace una cooperativa, por ejemplo, tiene este tamaño. Y más o menos sí se cumple acá. Un banco, una empresa petrolera debería tener una administración, un departamento de sistema más grande. Bien. A continuación, dentro de la auditoría de sistemas vamos a hablar de lo que es gobierno y gestión de las tecnologías de la información. ¿Qué es el gobierno? El gobierno, como su nombre se dice, es alinear, es decir, es mandar que las tecnologías de la información y las comunicaciones se sigan la línea del negocio, es decir, el negocio quiere hacer ciertas cosas y las TI, las tecnologías de la información, deben ayudar a que se cumplan esos objetivos. Hereda metas y estrategias de todos los departamentos de la empresa y proporciona el mejor uso de la tecnología y de sus estructuras organizativas para alcanzarla. No se olviden que la empresa ya tiene un funcionamiento, ¿no? Tiene recursos humanos, contabilidad, finanzas, marketing y diferentes partes. Entonces, cada una de esas tiene un requerimiento en el área de TI. Entonces, el gobierno de TI lo que hace es dar esos requerimientos desde un punto de vista que la gente de TI lo entienda y lo pueda cumplir. Tenemos un marco de trabajo y buenas prácticas, tenemos la norma australiana 8015 del 2015, la ISO IEC 38500 del 2008 y tenemos otro que se llama Corporate Governance on Information Technology o Gobierno Corporativo de Tecnología de la Información. Tenemos lo que más se utiliza es COVID, que son los objetivos de control para la información y tecnología relacionada. Es el estándar COVID-5, el más utilizado para lo que viene a ser gobierno de tecnología de la información. Cuando hablamos de gestión de tecnología de la información, o de servicio de la tecnología de la información, en inglés se llama IT Services Management o ITSM, es una disciplina basada en los procesos y lo que trata de ver es que si esos procesos cumplen o no, es decir, revisa constantemente si es que cumplen o no la alineación que el gobierno propone, ¿no? El gobierno propone una alineación del área de TI a la empresa y la parte de gestión lo que hace es revisar y si es que no está cumpliendo, tratar de hacerlos cumplir con esa alineación a la empresa, ¿no? Es una disciplina basada en procesos, enfocada en tratar de alinear los servicios de TI proporcionales con las necesidades de la empresa, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente final. Entonces le decimos nosotros a la gente de marketing que, por ejemplo, tiene que tener su contraseña segura, porque si no está segura, después puede venir alguien y hackearlo y cambiar la campaña publicitaria. Pues. Entonces el cliente final va a tener una mala percepción de una mala campaña publicitaria. La gestión propone cambiar el paradigma de gestión de TI por una colección de componentes enfocados en servicios de punta, a cabo usando distintos marcos de trabajo con las mejores prácticas, como por ejemplo tenemos la Biblioteca de Infraestructura Tecnológica de la Información o ITIL y también tenemos el modelo de capacidad de servicio habilitado, ¿no? O SCM. El más utilizado de gobierno es COVID y el más utilizado de gestión es ITIL, ¿no? Entre ellos, a veces abarcan temas comunes porque el uno trata de dirigir a lo que es la infraestructura de tecnología de la información y comunicaciones a los lineamientos de la empresa y el otro se encarga de revisar y si es que hay un fallo, ver cómo acomodar eso para que se siga el lineamiento de la empresa. Entonces tenemos esos dos estándares son los más utilizados. Tenemos acá cuáles son las normas de auditoría de sistemas.
Tenemos una normativa nacional y tenemos también una normativa, unas normas internacionales, ¿no? Tenemos acá las normas que se basan en la ISO 27001, que es los sistemas de gestión de la seguridad de la información, orientada a lo que viene a ser auditoría. Tenemos la 45001 para seguridad y trabajo, la 22000 para inocuidad alimentaria, la 22301 para sistemas de gestión de continuidad de negocio, la 28000 para gestión de seguridad de la cadena de suministros, la 31000 para gestión de riesgos, este es muy importante para un auditor informático, la 39001 para sistema de seguridad vial y la 19600 para sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Si se cumple con lo que se ha pedido en Bolivia. Hay una resolución general del 94-2002, el 27 de agosto de 2012, que el Contralor General del Estado resuelve aprobar los siguientes instrumentos normativos de forma individualizada en su primera versión, ¿no? Y acá tenemos los diferentes: auditoría gubernamental, financiera, operacional, ambiental, auditoría de inversión pública, y tenemos la norma de auditoría de tecnología de la información y comunicaciones, que tiene su código en el NS 017, ¿no? Entonces acá tenemos las normas de la auditoría de la información y las comunicaciones. ¿Cuál es su propósito? Contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. La auditoría se controla bajo el numeral 1 y las aclaraciones correspondientes que forman parte de las mismas se ponen bajo los numerales subsiguientes. La aplicación, o sea, para donde se va a utilizar: para Contraloría General del Estado, para las entidades públicas y también para profesionales y firmas de auditoría privada, ¿no? Tienen que seguir esta norma que está definida acá con el código NE/CE/017. Y acá tenemos nosotros cómo la auditoría tiene un conjunto de normas y documentaciones. Las normas son personales, por ejemplo, de independencia, formación para la ejecución del trabajo, planificación, control interno y evidencia. En la planificación tenemos análisis de riesgo, plan global, plan de auditoría, el control interno, generalidades y de aplicaciones. Y evidencia tiene que ser suficiente y o adecuada, ¿no? Suficiente significa que es mucha, y adecuada que es correcta, ¿no? Lo mejor es que sean ambas cosas. Los informes tienen un objetivo, un alcance, las debilidades y las conclusiones, ¿no?, que se han encontrado. Y entre los documentos tenemos archivos que pueden ser permanentes o corrientes, ¿no? Pueden ser generales o por áreas. Bien, continuando con la auditoría de sistemas, una parte que la auditoría de sistemas propone es la segregación de funciones. ¿Qué significa segregar funciones? Significa separar los diferentes elementos en diferentes funciones, cada uno que haga una cosa. Por ejemplo, no es correcto que un DBA programe. No es correcto que el encargado de seguridad sea el auditor de seguridad. Y así puede ser de otra área, ¿no? No es correcto que, por ejemplo, un cajero sea el jefe de la agencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cada una de las funciones que tiene el personal tiene que estar bien definida, pero al mismo tiempo tiene que engranarse, es decir, lo que es salida de un usuario puede ser entrada para el otro funcionario, y entre todos ellos hacer que la empresa marche, ¿no? Que la empresa siga funcionando de forma correcta. Bien, ¿qué vulnerabilidades se pillan a los sistemas de información? ¿Qué debilidades se pillan en el sistema de información cuando usted hace una auditoría de sistema? Entonces, usted puede agrupar las vulnerabilidades de los sistemas de información en sus funciones, en sus diferentes funciones. Tenemos debilidades de diseño, debilidades en el diseño de protocolos utilizados en las redes, política de seguridad deficiente o inexistente. Puede haber también vulnerabilidades de implementación, de errores de programación, existencia de puertas traseras en los sistemas informáticos, es decir, el que le programó dejó algunos puertos abiertos para poder ingresar y hacer algún daño en su empresa. El uso, ¿qué debilidades de uso hay? Tenemos configuración inadecuada de los sistemas informáticos,
desconocimiento y falta de sensibilidad del usuario y de los responsables de informática, disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques y limitación gubernamental de tecnología de la información, ¿no? Puede haber problemas legales cuando se usa la tecnología de la información porque el Estado ha propuesto algunas leyes que, por ejemplo, no permiten hacer cierta revisión informática, ¿no? Por ejemplo, no pueden enfocar directamente, ¿no? a la cara de un funcionario, sino se puede enfocar de lado y esas cosas. Entonces eso puede darnos problemas a la hora de determinar algún tipo de delito. También los usuarios no son conscientes, ¿no? Para ellos apretar tres botones, y dice, ¿cómo apretar tres botones? Puede hacer que la empresa pierda miles de dólares, ¿no? Entonces hay que formarlos para que en el uso de la tecnología estén conscientes de que puede ser problemático el desconocimiento o la falta de sensibilización de los usuarios, ¿no? Vulnerabilidad del día cero. Esto también es una debilidad que tienen todos los sistemas y por más que se pruebe, es muy difícil evitar. Realmente cuando está funcionando es lo que se ve esa vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad del día cero? Vulnerabilidad del día cero es en los sistemas nuevos es un problema que no tiene solución conocida, pero los atacantes lo van a aprovechar durante un tiempo hasta que ya se les pilla una solución por las empresas tecnológicas o el mismo personal de las empresas. Por ejemplo, las compañías espaciales que mandan al espacio satélite no lo hacen con la última versión de procesador, ni disco duro, ni nada de eso, sino lo hacen con tecnologías que están suficientemente probadas y que no tienen problemas, o si tienen problemas están lo suficientemente parchadas, porque no va a mandar un técnico de programación o de computación al espacio cada rato, ¿no? Entonces es con tecnología un poco anticuada que se hace eso, porque queremos evitar vulnerabilidades del día cero, es decir, problemas no conocidos. ¿Cómo se clasifican las vulnerabilidades? Esta es la vulnerabilidad de los sistemas de información y estas son las vulnerabilidades de la informática en general. Vulnerabilidades de desbordamiento de buffer, cuando tenemos memoria que, que no tiene la suficiente capacidad, entonces va a empezar a rechazar datos y puede colgar un sistema. Vulnerabilidad de condición de carrera. Esto pasa con algunos protocolos. A ver, tenemos acá la condición de carrera. Vamos a utilizar un protocolo ARP, ¿no? Que nosotros, si tenemos una IP, queremos obtener una MAC para poder trabajar en una red LAN, ¿no? ARP funciona así. Entonces podemos tener aquí una computadora. Por ejemplo, esta es la 192, 192, 168, 0.10. Esta computadora tiene como MAC AA. Tenemos acá la computadora del atacante aquí en rojo. Esta computadora tiene como IP 192.168.0.20. Está entre la misma empresa. La mayoría de los ataques no se olviden que son internos, y si no es interno es alguien que ha escalado privilegios. Y acá tenemos otra computadora. Esta computadora tiene como IP la 192.168.0.30. Y tu Mac SC, digamos, ¿no? Obviamente son muchos más números. Todo esto, todas estas Todos estos elementos se conectan por un switch y forman una red LAN, ¿no? Entonces, para comunicarse en una red LAN, se comunican a nivel de capa 2, es decir, a nivel de MAC y no a nivel de IP. Entonces, este quiere comunicarse con el punto 30. Este no sabe quién es el punto 30. ¿Ya? No sabe quién será el punto 30.
Y entonces este va a responder y va a decir, yo soy el punto 30, yo tengo la MAC-CC. Este le va a llegar primero. Pero el atacante va a llegar después con esta punto 30. En este caso, la condición de carrera me dice que el último es el que se queda. El último se queda. Por lo tanto, en este caso, el ataque es exitoso. En este de aquí. Cambio. Vamos a hacer otra cosa ahorita. Tenemos otro caso. Pero en este caso, primero va a llegar el atacante. Su información va a decir yo soy el punto 30, bebé. Y después el bueno va a decir no, yo soy el punto 30, soy CC. No, este va a ser el segundo. Entonces, en este caso, la condición de carrera me dice que no existe, no, perdón, no hay éxito. Porque como se queda con lo último y el último es el correcto, entonces el ataque no es exitoso. En este caso, sí es exitoso porque llegaba de último el atacante, en cambio aquí llega de último la máquina correcta y por lo tanto no hay un ataque exitoso. Esa es la condición de carrera. El último se lleva el premio. Entonces, tenemos que ver si hay vulnerabilidades de condición de carrera. ¿Y eso cómo se revisa? Se revisa en la red LAN y en los switches. Si es que todos los puertos, todas las MAC están casadas con una IP y esa IP es correcta. Tenemos también vulnerabilidades de error de formato de cadena. Hay lenguajes de programación que se utilizan, por ejemplo, para hacer programas como C, que si usted escribe cosas indebidas, o Python también, le permite ingresar código malicioso por programación. Tenemos vulnerabilidades de cross-site scripting. Si se permite en un sitio que no es de usted ejecutar un scripting cruzado, entonces le va a hacer daño. Dependiendo de ese scripting, solamente puede ser visual, es decir, que le muestre cosas que no quiere usted para... Por ejemplo, usted es de la Armada del Ejército Boliviano y le sale una bandera chilena, es solamente una salida, o puede ser que realmente se metan a su información. En ese caso viene vulnerabilidad de inyección SQL, que lo que hace es modificar su base de datos o información. Tenemos también vulnerabilidades de negación de servicio, que aquí no trata el atacante de robar la información ni modificársela, sino lo que trata es de que usted no funcione, ¿no? Simplemente cortarle el funcionamiento de sus servidores, de su página web. Él no gana nada, pero lo que hace es perjudicarlo. ¿Por qué puede ser? Porque puede ser un competidor incipiente que quiere crecer. Tenemos también vulnerabilidades de ventanas engañosas, el Windows Spoofing, que lo que aquí salen algunas ventanas con publicidades que la mayoría son virus, ¿no? Entonces, son vulnerabilidades genéricas en lo que viene a ser seguridad informática, y estas son orientadas a lo que son sistemas de información, ¿no? Inclusive de sistemas de información. Todas las vulnerabilidades son debilidades. Significa que el sistema no está bien hecho o no está bien protegido.
Bien, acá tenemos pruebas a los sistemas, ¿no? Todos los sistemas tienen que tener pruebas de su validación a la información de entrada. Por ejemplo, aquí hay un código de un producto. Este viene a ser una hoja Excel con macro, ni siquiera un sistema avanzado. Y esta prueba lo que determina es que te dice el tipo de datos y el rango que se debe escribir ese tipo de datos, ¿no? Que te dice que debe ser un código numérico de 3 dígitos entre 1000, entre 100 y 999. Entonces vos has puesto ABC y te da un error. Eso está bien, ¿ya? Entonces hay que validar si es que se respeta la información de entrada que debería ser, ¿no? Es una prueba a los sistemas básicos. Luego tenemos las pruebas de caja blanca y caja negra. ¿Cuál es la prueba de caja negra? Es cuando vos tenés entrada y salida, y a cada entrada le haces corresponder una salida y solamente determinás si es que a cada entrada se le está correspondiendo la salida correcta por sus funciones que tiene aquí. Ahora vos no ves código, vos no ves proceso, y eso ¿por qué? Porque puede ser un software enlatado que la empresa haya contratado a otra empresa externa y no tenga el código fuente para revisar, ¿no? O puede ser que sea un software de seguridad nacional que no puede el auditor revisar. Luego tenemos las pruebas de caja blanca, que aparte de ver la entrada y la salida, se ve el proceso, es decir, se ve el código. Está disponible el código, entonces usted puede hacer una mejor revisión. No siempre va a estar disponible, mayormente usted va a hacer pruebas de caja negra, ¿ya? Entonces, esas también son pruebas a los sistemas. Aparte de la validación de datos de información de entrada, tenemos que tener pruebas de caja blanca y caja negra que se utiliza también a los sistemas de información. Tenemos cuáles los procedimientos para la administración de problemas, es decir, qué yo hago cuando yo hago una prueba y hay problemas en los sistemas de información. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero tengo que conocer e identificar el problema. Luego verificar el software, verificar el hardware, verificar la red. Luego que ya he identificado cuál es el problema, tengo que aislar el problema para que no se esparza, ¿no? Es como, por ejemplo, si usted tiene una manzana dañada en su montón de manzanas, la tiene que sacar porque si no va a empezar a podrir al resto. Lo mismo acá, si usted tiene una máquina infectada con virus, puede infectar al resto de las máquinas. Luego solucionan el problema y lo documentan, ¿no? El problema y la solución. ¿Para qué? A mí me ha pasado, yo soy una persona que tiene problemas para documentar información, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces soluciono un problema en 20 minutos y la segunda vez que me aparece el problema tardo 3 horas. ¿Por qué? Porque no lo he documentado y ya me he olvidado, ¿no? Ya me he olvidado cómo lo solucioné en su momento. Entonces, para eso es lo que se hace la documentación del problema y la solución. Aparte que usted no va a ser interno en la empresa, pero usted se pone su negocio, o usted se muere, ¿no? Entonces tiene que haber otro ingeniero que va a poder también solucionar los problemas, ¿no? De la forma más eficaz para la empresa. Según el estándar COVID, el procedimiento para la administración de problemas es el siguiente: identificación y clasificación de los problemas. Aquí intervienen estos 4 puntos. Rastreo y solución de problemas. Aquí viene este punto de aquí. Cierre de problemas cuando lo solucionamos. Y integración de la administración de los cambios, configuración y problemas, ¿no? Aquí ya tiene un sistema integrado, un EDP, por ejemplo, donde ahí dice, ¿no? Cuál es la incidencia, cómo se ha solucionado, todo está más automatizado. Y aquí dice que se tiene que configurar para los problemas, ¿no? ¿Qué cambios se han hecho? Entonces, bueno, COVID, básicamente un resumen de lo que se soluciona de forma genérica cualquier problema informático, ¿no? Entonces, cuando te hace prueba, te tiene que ver cuál es el procedimiento para la administración de las pruebas de los problemas, ¿no? También hay controles de cambio cuando se hace pruebas a los sistemas. ¿Qué significa control de cambio? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando yo salgo afuera de mi casa y vuelvo, los muebles están de otra forma, ¿no? No pido nada en mi casa, como muchos maridos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque se ha cambiado y no se me ha informado, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio,
tecnológico se tiene que informar a todos los otros usuarios de los sistemas que están relacionados con el sistema en el cual usted está aplicando los cambios. Por ejemplo, usted hace un cambio a la base de datos de los estudiantes y ese cambio se tiene que replicar a la tabla de las empresas que cobran a los estudiantes, se tiene que replicar a los títulos, se tiene que replicar a inscripciones, porque por ejemplo si usted hace un cambio de carrera y después no le aparece en la plataforma virtual, ¿no? Porque no se ha hecho el cambio en la plataforma virtual, ¿no? De la universidad, entonces no tiene usted material virtual. Y eso va a ser un problema porque no va a poder subir sus tareas, no va a poder ver la información que le da el profesor, etc. Entonces, todos los cambios deben estar comunicados y relacionados y replicados con los sistemas que intervienen con el sistema en el cual se han hecho los cambios. ¿Cuál es el proceso para hacer los cambios? En general, presentación de solicitudes de cambio. Por más de decir, no se hace así nomás, no dice el programador hoy día, voy a poner un logo rojo, ¿no? Y es del Banco Ganadero, por ejemplo, ¿no? Sino que primero se presenta las solicitudes a su jefe para que lo apruebe o no, si es que va a hacer el cambio. Luego se hace el envío y revisión. Ya después que se revisa y se aprueba, se define finalmente las opciones y documentación de respuesta y se toman las decisiones y la aprobación. Según la norma técnica ISO 9001 del 2005, se tiene que tener una carátula bien definida, diciendo la empresa, el título, fecha, historial. Historial son los cambios que se ha habido en el sistema. Y los actores. Los actores son tres: el elaborador, quien hace los cambios; el revisor, quien revisa los cambios; y el aprobador, quien aprueba los cambios. Por ejemplo, ¿quién puede ser el elaborador? Un programador. ¿Quién puede ser el revisor? El jefe de TI. ¿Y quién puede ser el aprobador? El gerente de sistema, ¿no? Entonces, cada uno tiene un rango. En este documentito que usted tiene que hacer, según la norma ISO 9001 del 2015, usted tiene que tener el objetivo del cambio, el alcance del cambio, las políticas generales y específicas que intervienen en el cambio, la definición del cambio, el vocabulario que está utilizando, los documentos de referencia, las condiciones generales, el desarrollo del cambio y también si hay un flujograma, es decir, por dónde va a viajar la información que usted está cambiando, ¿no? Normalmente los que yo he visto en las carátulas, la definición y todo eso se tarda como 5 a 10 hojas y en el desarrollo se tarda una hoja del cambio, ¿no? ¿Por qué? Parece chistoso, ¿no? Pero en realidad usted está cambiando un puntito en la empresa que involucra a todo un montón de otros sistemas, ¿no? Entonces por eso tiene que estar bien definido y pareciera pequeño el cambio en sí, pero intervienen en varios sistemas, ¿no? Bien, ¿cómo se deben documentar los sistemas de información? La documentación de los sistemas de información son un conjunto de documentos que nos dicen qué hace el sistema. Entonces tiene que estar claro y completo, ¿no? También tiene que decir cómo lo hace, no solamente qué, sino cómo lo hace y para quién lo hace, ¿no? Cuáles son los elementos involucrados. ¿Por qué es importante el para qué? Porque puede ser que personal no autorizado esté accediendo a algún tipo de sistema que no debe. La documentación consiste en material que explica las características técnicas y de operación del sistema. Las características técnicas es cómo está construido el sistema y la operación me dice cómo voy a trabajar con el sistema. Es esencial para proporcionar entendimiento de un sistema a quien lo vaya a usar para mantenerlo, para permitir una auditoría del sistema y para enseñar a los usuarios cómo interactuar con el sistema y a los operandos cómo hacerlo funcionar, ¿no? Todos tienen que tener claro lo que interviene en el sistema. Tenemos nosotros personal, tenemos usuario y ellos tienen que saber cómo usar el sistema y también cómo mantenerlo, cómo mejorarlo. Otra definición de documentación de sistema sería el registro físico, generalmente por escrito, que contiene siguientes elementos: políticas y normas referentes al desarrollo de sistemas, implementación, operación y mantenimiento, el diseño del sistema de información administrativo, procedimientos para instalar el sistema de información administrativo, procedimientos para operar el sistema de información administrativo y procedimientos para mantener el sistema de información administrativo. Por ejemplo, cuando ustedes si hacen un proyecto de grado y hacen un sistema, por lo menos tiene un manual de usuario, ¿no? Y tiene también un procedimiento de instalación, eso normalmente se lo pone en anexo.
y el documento principal me dice qué es lo que hace el sistema. Existen varios tipos de documentación. Existe la documentación de programas, que explica la lógica del programa, incluye descripciones, diagrama de flujo, listado de programas y otros documentos necesarios para aclarar cómo funciona el sistema. Y esto no significa que el auditor va a hacer una documentación del sistema. Solamente estamos repasando que el auditor necesita ver esta documentación del sistema, por si acaso, para poderlo revisar. Usted no va a hacer un diagrama de flujo como auditor de un sistema, sino que el programador lo hizo y usted lo revisa y ve si es que cumple o no con ese diagrama. Entonces, aquí se ve también la documentación, la naturaleza de los usuarios, la capacidad del sistema y cómo se usa. Muchas organizaciones tienen lo que se conoce programa de documentación, el cual consiste en una política formal cuya documentación se muestra como algo que debe prepararse en forma rutinaria por cada programa de cómputo, archivo y nuevo sistema. Hay empresas que han evolucionado más y todo lo tienen documentado. Yo he trabajado en 2 bancos acá y, por ejemplo, en uno estaba todo documentado, pero no estaba todo actualizado, ¿no? Muchas veces no estaba actualizado, no estaban los cambios, ¿no? Escritos en el documento. Y he trabajado en otro que no había documentación también. Y bueno, era ese más, más fácil, ¿no? Y estábamos en problemas de desarrollo porque los sistemas estaban incompletos, entonces no teníamos tiempo tampoco para documentar, ¿no? Supongo que después cuando lo acabaron ya habrán documentado, ¿no? Es importante que la documentación esté clara y tengan todos los procedimientos necesarios para entender el funcionamiento total del sistema. Bien, tenemos nosotros cuando hacemos auditoría de sistemas, revisión, tenemos que revisar. Entonces tenemos que detectar evidencias. ¿Qué son una evidencia y qué es un indicio? Evidencia es algo que está claro, que no funciona de forma correcta y que hay algún problema. En cambio, indicio es una señal que me indica que algo puede no estar claro, ¿no? Que puede tener problemas. Entonces la evidencia es algo que ya está, ya se asume como verdadero, y el indicio es algo que puede ser probable, ¿no? Estas evidencias e indicios son la base para la informática forense. La informática forense es un tipo de auditoría informática que trata de encontrar modificaciones en los discos duros, en hardware o software, que sean totalmente claras y puedan ser utilizadas para algún tipo de delito informático, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el fraude de la elección del 2018, ya el Colegio de Informáticos de Tecnología de Información de Santa Cruz encontró, ¿no? Hizo recopilación y encontró cierta información que determinaba que sí efectivamente hubo un fraude, ¿no? Informático. Entonces, bueno, esas son evidencias, ¿no? También pilló indicios, ¿no? Indicios son, por ejemplo, la tendencia de votación, ¿no? Que debe seguir una determinada línea según la estadística y no sigue esa línea, ¿no? Hay variaciones, entonces ahí también es un indicio de manipulación. La evidencia significa indictum, significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de señal o muestra o indicación. Por tanto, es material sensible, significativo, percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso. La evidencia física o indicios están asociados, se encuentran en el lugar de los hechos, ya sea en posesión de la víctima, cercano o distante a él, o en casa en posesión del autor del hecho cuando éste es detenido de inmediato en el propio sitio, en sus ambientes o en sus propios sitios de investigación. Una vez protegido, observado y fijado el escenario del suceso, puede realizarse la colección de los indicios o evidencias asociadas al hecho, observando técnicas para el levantamiento y con el uso de guantes y otros instrumentos de acuerdo a lo que se vaya a levantar, ¿no? Esto es, bueno, una definición física, pero igual cuando usted manipula discos duros o sensores o controles biométricos o cualquier cosa, tiene que proteger sus manos con esos guantes para que en el caso de terminar huellas dactilares o algo así, no esté manchado con su propia información. Lo mismo cuando usted accede de forma lógica a los sistemas, tiene que tener cuidado que, por ejemplo, sacar primero un backup, porque por ahí, de forma indebida, usted modifica los datos, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado también.
¿Cuáles son las reglas de la evidencia? Levantar toda la evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que por defecto, es decir, tratar de mirar la mayor cantidad de datos posibles. Manejarla solo lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o contaminarla. Es decir, que no tenemos nosotros que estar jugando con la evidencia, sino solamente para obtener la información que queremos. Evitar contaminarla con instrumentos que sean para su levantamiento, los cuales deberán ser, bueno, que dice, lavados meticulosamente antes y después de su uso. Por ejemplo, si ustedes tienen programas que snifean o programas que, por ejemplo, un programa que snifea cuánto tarda un sistema en levantar y encerrarse, ese programa no tiene que ser muy pesado porque si no degradaría la calidad de la red y por lo tanto los sistemas serían más lentos, ¿no? Por culpa de ese programa de revisión. Entonces, eso estaría contaminando, ¿no? El caso que está revisando. Levantándola por separado, evitar mezclarla, tenemos que definir así como se hacía antes en los problemas, siempre separar, ¿no? Siempre separar cada problema para poder analizarlo independientemente. Marcarla en aquellos sitios que no ameriten un estado ulterior, es decir, podemos decir que esta evidencia ya ha sido revisada suficientemente y no lleva a ningún lugar, ¿no? Entonces no va a ser revisada de nuevo, para evitar perder tiempo en el futuro. Embalarla individualmente, procurando se mantenga la integridad de su naturaleza. Lo mismo en los sistemas lógicos, hacer las copias de seguridad, si se puede, en el mismo tipo de sistema operativo y sistema de archivo que está originalmente, ¿no? Por ejemplo, ustedes se copian una información que está en Linux en un Windows y ya ha cambiado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que no alterar la información por guardarlo en un lugar que no se deba. Entonces la detección de la evidencia sirven para la informática forense y un tipo de auditoría que se lleva sobre todo en los casos que van a juicio, ¿no? No solamente para que la empresa mejore su seguridad como se hace la auditoría informática de siempre, sino cuando hay problemas legales. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que se debe dar? Cuando se acaba una auditoría cualquiera, se hace un informe de auditoría y su parte más importante del informe de auditoría es las recomendaciones donde se le dice al cliente qué es lo que debe hacer para que se mejoren las cuestiones de seguridad que nosotros hemos encontrado. Entonces las recomendaciones son el elemento más importante del informe de auditoría, está orientado para solucionar las causas que originaron los hechos deficientes. Una recomendación es una sugerencia sobre alternativas de solución a las novedades planteadas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar recomendaciones de alternativas a lo que ya se ha visto, ¿no? No olvidemos que la esencia del valor agregado que produce el auditor es la propuesta de implementación de recomendaciones. Si usted le dice está todo bien, no haga nada, entonces usted es un mal auditor, ¿no? Usted tiene que dar una recomendación que diga qué es lo que va a hacer para mejorar los sistemas. Al desarrollar estas recomendaciones se debe considerar lo siguiente: condiciones que permitan ayudar a la administración de sistemas informáticos a mejorar los procedimientos y objetivos del área, y más allá de estos para aportar de manera efectiva con los objetos de la entidad, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que las recomendaciones que demos tienen que ser factibles de implementar por nuestro cliente, ¿no? Para mejorar y no para empeorar sus sistemas. Determinar la viabilidad y costo-beneficio para la administración respecto a adoptar e implementar recomendaciones. Por ejemplo, si usted tiene un sistema que vende diario mil dólares y lo atacan cada vez, cada día le roban $100, entonces le viene a una empresa y le dice que tiene que implementar un sistema que vale $200, ¿qué va a hacer usted? No lo implementa, pues, ¿no? Porque la relación costo-beneficio no le conviene, ¿no? Porque usted está perdiendo, preferible dejarlo así, que le roben los $100, a perder $200 por la implementación del sistema. Y eso tiene que estar definido en las recomendaciones, efectos e impactos negativos y positivos que podrían sugerir como consecuencia de la adopción de las recomendaciones, ¿no? No siempre, de hecho, nada, sobre todo hecho por el ser humano, ningún cambio va a ser perfecto y solamente positivo. Siempre va a haber cambios negativos, ¿no? Algo básico, usted se muda de barrio a un barrio más seguro, más lujoso, siempre hay algo negativo, ¿no? Usted va a perder amigos, por ejemplo, ¿no? De su barrio original. Entonces,
Lo mismo pasa cuando usted tenga recomendaciones, pues usted le dice, va a implementar un control de acceso biométrico, esa es una recomendación, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que el empleado va a tardar más tiempo porque va a tener que poner su huella, el sistema va a leer y recién va a poder ingresar, por ejemplo, al departamento de sistema, o al de contabilidad, o de finanzas, o al data center, sea cual sea el usuario. O usted recomienda utilizar una tarjeta RFID para los usuarios para su control de acceso. Entonces, ¿cuál va a ser la implicancia? ¿Cuál va a ser el problema? Que el usuario no debe perder ese control RFID, ¿no? Ese RFID vale más que su carnet de identidad, por ejemplo, ¿no? Para la empresa. Obviamente para el usuario no, porque es un simple empleado. Pero la empresa sí, porque con eso puede acceder a un data center, al área contable, al área de contabilidad, al área de caja, qué sé yo, ¿no? De la empresa. Entonces, se le tiene que indicar en las recomendaciones que esa solución y tiene implicaciones también cosas negativas, ¿no? No todo es positivo. Lo bueno es que se va a saber quién ha entrado cada vez al data center y no se va a entrar como Pedro por su casa, como se dice, ¿no? Sino que va a haber un control de quién está ingresando, ¿no? Esa es una recomendación y su consecuencia positiva y negativa, y todo se tiene que indicar en el informe de auditoría. Hay que hacer una revisión del plan de recomendaciones, señalamientos para mejorar el desempeño y las pautas para lograr el logro de propuestas, ¿no? Propósito de las recomendaciones, detalle actividades, financiamientos responsables, plazo de ejecución, firma de aceptación. Es decir, cuando usted hace una recomendación, no es solamente decir haga esto, ¿no? Ese es el propósito de la recomendación, pero también hay que decir cómo se va a hacer eso, quién va a pagar eso. Por ejemplo, las tarjetas RFID, ¿qué va a hacer? Descontar del sueldo, no van a querer ¿no? los empleados. ¿Cuáles son los responsables? Obviamente, si no tiene usted un cargo de seguridad, en el caso de llevar un control de acceso, le va a decir al departamento de TI que se haga cargo de eso más, ¿no? Y tal vez se enoje. ¿Cuáles son los plazos de ejecución? ¿En cuánto tiempo ustedes recomiendan que se implemente esa solución? Y la firma de aceptación. Si esa recomendación está avalada por alguna parte directiva de la empresa o parte gerencial para ver su nivel de posibilidad de cumplimiento. Y finalmente tenemos el informe de auditoría, ¿no? Después de que usted primero hace las revisiones preliminares, está de acuerdo, después hace unas revisiones detalladas, hace todas las pruebas que tiene que hacer, finalmente tiene unas recomendaciones y donde las plasma en un informe de auditoría. Es la materialización final del trabajo llevado a cabo por los auditores independientes. Se documenta en dictamen, informe u opinión de la auditoría. Además, para aquellas entidades sometidas a auditoría legal, este documento, junto con las cuentas anuales del ejercicio, forma una sola unidad. El informe de auditoría es el documento final que el auditor tiene que entregar a la empresa que está auditando. Ahí están todas las recomendaciones y todo lo que debe hacer la empresa y todo lo que implicará hacer esas recomendaciones para mejorar el funcionamiento, la eficacia, la eficiencia y la seguridad de la empresa. Ahora aquí, el informe de auditoría es independiente, deberá contener como mínimo los siguientes elementos básicos: título de identificación, a quién se dirige y quiénes lo encargaron, quién es el cliente y quién es el auditor, un párrafo de alcance para determinar qué es lo que se ha abarcado. Por ejemplo, una empresa puede tener 3 data centers y vos revisar solo uno. El párrafo de opinión, donde se hace opinión de lo que ha encontrado. El párrafo o párrafo de énfasis, donde se detalla lo que es más crítico en la empresa. El párrafo o párrafo de salvedades, donde hay excepciones que se puede considerar por el auditor. El párrafo de informe de gestión, donde se informa cuál ha sido el proceso llevado a cabo de la auditoría. La firma de informe del auditor, el nombre, dirección y datos registrables del auditor, la fecha del informe, y el párrafo legal o comparativo donde dicen qué ley se ampara esta auditoría. Y eso es lo último que se lleva a cabo, ¿no? Fíjense esto, para hacer este informe de auditoría primero tuvo que haber un contrato, ¿no? Después antes de ese contrato todavía
hubo unas pruebas, una revisión preliminar. Después vino recién el contrato y de ahí ya vinieron pruebas específicas. Dentro de las pruebas específicas se utilizó tags, se utilizó checklist, se utilizó entrevistas, encuestas, se utilizó análisis de riesgo, análisis costo-beneficio, ¿no? Se utilizó recopilación de costos de equipamiento, por ejemplo. Y después de eso, ahí ya viene el informe de auditoría, ¿no? En base a todo lo anterior. Estos algunos ejemplos de informe de auditoría se los voy a pasar ahorita mismo a los encargados de WhatsApp. Esperen un ratito. Bien, ya se le ha pasado eh, 3 informes de auditoría para que vean de ejemplos desarrollados por otras personas. En internet hay mucha más información. También se le ha pasado la normativa boliviana de auditoría de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta normativa de acá. Eso lo miran, pueden hacer preguntas también si tienen alguna duda al respecto. Y los informes de auditoría les va a servir para cuando ya tengan su proyecto final, pues el informe, su informe de auditoría, ¿no? Ese proyecto se va a hacer cuando se acabe el semestre, ¿no? Bien, ya estamos entonces, ya hemos acabado el tercer tema. 3 temas más y ya estamos listos para dar el primer parcial. Bueno, el final, porque solo hay un examen que vale 50%. Entonces ya vayan revisando. Ya estamos a la mitad del avance de la materia para su primer examen, ¿no? Todo esto se le va a subir a la plataforma, los enlaces de los videos de las clases. ¿Ustedes tienen alguna consulta, jóvenes, antes de acabar la clase de hoy día? Todo claro, ingeniero. Sí, claro. Bien, qué bueno, ¿no? Si después les surgen dudas, ya lo hacen en su grupo. Entonces vayan repasando. Mi idea es hasta mitad del semestre que hagan su parcial y dejar la otra mitad para que hagan su proyecto final. No hasta fin del semestre, es decir, ya después de ese examen teórico, eh, que vayan aprendiendo algunas herramientas, ¿no? Para armar su auditoría. Bien, jóvenes, entonces con eso sería todo por hoy. Nos vemos el día martes. Les voy a subir otra tarea también, hoy día o mañana. Básicamente es lo mismo, ya viene a ser el tercer tema del libro que estamos viendo, ¿no? Y bueno, hasta luego. Luego dije. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.